Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María Reina, ruega por nosotros. Santa Narcisa de Jesús, ruega por nosotros. ¿Qué hice? Muy bien. Vamos entonces hoy con el sacramento del matrimonio. ¿Cuál es el designio de Dios sobre el hombre y la mujer? Dios, que es amor, amor infinito y amor total, amor único, indivisible, en el misterio de la Santísima Trinidad, y que creó al hombre por amor, no por necesidad, no por conveniencia, no por utilidad alguna, sino por puro amor, lo ha llamado a amar. La Biblia lo expresa al decir que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Por tanto, si Dios es amor, entonces también nosotros estamos ya creados para amar. Creando al hombre y a la mujer, los ha llamado en el matrimonio a una íntima comunión de vida y amor entre ellos. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Entonces, la imagen del amor trinitario, ese amor eterno, total, indisoluble, ese amor que hace de Dios uno, se proyecta, digamos, en la creación del hombre y la mujer, ¿no? Donde se da esa complementariedad y ese vínculo, ¿no? El texto hebreo, cuando habla, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y se harán los dos una sola carne, ¿no? El texto que está aquí, pues ella del Evangelio, cuando a Jesús le cuestionan por qué Moisés había permitido el divorcio. Lo permitió por la dureza de su corazón, sin embargo, al principio no fue así. Entonces, el texto del Génesis habla, el hombre se unirá a su mujer, traducimos en castellano, pero el verbo hebreo es mucho más fuerte, es como que el hombre se pegará a su mujer, se fundirá con su mujer, ¿no? Bien, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Como Dios es uno solo, el hombre y la mujer por el matrimonio se hacen uno, ¿no? Y al bendecirlos, Dios les dijo, creced y multiplicaos. Entonces, ahí ya desde el comienzo, en el relato de la creación, encontramos el porqué del matrimonio y el fin del matrimonio, ¿no? Entonces, el primer fin, digamos así, es el amor, es la vivencia del amor, es la complementariedad del hombre y la mujer por amor, es el hacer la vida juntos, ¿verdad? Y de ese amor, como el amor de Dios, es un amor fecundo. Entonces, fin natural, esencial también del matrimonio, es la procreación de los hijos. Ya saldrá pues eso más adelante, pero ahí ya está en los textos del Génesis, en los dos capítulos, que tenemos dos relatos de la creación, dos relatos que son el mismo hecho, pero contado de distintas maneras, en distintas épocas, con distintas imágenes. En el un relato, pues habla de se hacen una sola carne, y el otro, pues habla de
el mandato del amor, ¿no? Dios les bendice para esta misión. Entonces, el matrimonio no es un invento de la iglesia, ni tampoco de la sociedad civil. Yo a veces cuando he dado alguna charla de curso prematrimonial sobre el sacramento del matrimonio, les pregunto ¿desde cuándo existe el sacramento del matrimonio? Entonces muchos no saben contestar. El sacramento del matrimonio existe desde que Cristo instituyó los 7 sacramentos. Y entonces le hago otra pregunta, ¿desde cuándo existe el matrimonio civil? Y pues ahí todo el mundo se queda un poco en el aire. Más o menos es después de la Revolución Francesa, es decir, desde el momento en que los estados deciden legislar, regular la unión matrimonial, que es algo que se ha dado en toda la historia humana. Y a partir de ahí, matrimonio civil, matrimonio eclesiástico, les pregunto, entonces, por ejemplo, Adán y Eva, Abraham y Sara, ¿estaban casados por la iglesia? No, no existía la iglesia. ¿Estaban casados por lo civil? No, no existía lo civil. Entonces, ¿qué? ¿Vivían en unión libre? ¿Vivían en concubinato? Pues no, no vivían en unión libre. Vivían el matrimonio natural, el matrimonio creado por Dios, ¿no? Una convicción del ser humano por la cual un hombre y una mujer se unen para formar una familia y se considera esa unión como una unión estable, ¿no? Que en algún momento en la cultura X, Y o Z y en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento haya habido alguna ceremonia religiosa para invocar la protección de Dios, sí, pero el matrimonio natural ha existido. Si nos vamos a la selva amazónica, a los Guaronay, pues cuando el joven ya se despierta su inclinación y lo mismo la chica, pues se unen los dos, se van y forman una chocita, forman una familia, y eso es matrimonio natural. La unión libre viene ya en las sociedades donde no se ha querido aceptar el matrimonio civil y el matrimonio eclesiástico. Entonces ahí se dice que están en unión libre. Bien, ahí vemos una familia feliz con 5 niños. ¿Con qué fines ha instituido Dios el matrimonio? La alianza matrimonial del hombre y de la mujer, fundada y estructurada con leyes propias dadas por el Creador, está ordenada por su propia naturaleza a la comunión y al bien de los cónyuges y a la procreación y educación de los hijos. Entonces, el matrimonio no lo inventamos nosotros, ni la iglesia, ni la sociedad civil, sino que viene desde la creación divina. Y entonces, en ese plan de Dios, tiene 2 fines. El uno, pues, es el apoyarse mutuamente, el ayudarse, el amarse, el caminar juntos en las buenas y en las malas. Y como fruto de ese amor vienen los hijos, la procreación y la educación de los hijos, ¿verdad? Jesús enseña que según el designio original divino, la unión matrimonial es indisoluble. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, ¿no? Se funden el uno al otro, haciéndose una sola carne. Eso es lo que Dios ha establecido, y la Sagrada Escritura nos enseña, y eso es lo que naturalmente, espontáneamente, hay en el corazón humano normal, porque hoy ya se están dando cosas raras, ¿no? ¿Qué es lo normal, lo natural en una pareja que se enamora y que ese amor crece y se hace muy fuerte, muy intenso? Hay entre esas 2 personas un deseo: yo quiero estar contigo toda la vida. Ese es el anhelo. Yo quiero estar contigo toda la vida, ¿no?
Y cuando las personas deciden casarse, ese es su pensamiento, ¿no? Nadie se casa diciéndole a su pareja, me quiero casar contigo por 10 años, por 5 años, por 20 años, no. Supongo que si a alguien le dicen eso, pues diría, no me hagas perder el tiempo. Es algo que Dios lo ha hecho así. Pero como el ser humano se cree más que Dios y entonces comienza a trastocar las cosas y pues hoy se da de todo, ¿no? ¿De qué modo el pecado amenaza al matrimonio? A causa del primer pecado, que ha provocado también la ruptura de la comunión del hombre y de la mujer donada por el Creador, la unión matrimonial está muy frecuentemente amenazada por la discordia y la infidelidad. Entonces, el pecado original nos desordena, se da la ruptura de la relación con Dios, se trastoca esa relación y todas nuestras relaciones humanas también. Y por tanto, la relación de hombre y mujer, la relación de pareja, tanto en la relación de pareja como a todo nivel, ¿no? Esa unión está frecuentemente amenazada por la discordia. Cordis es corazón, ¿no? Como romper la unión del corazón. Y la infidelidad. Entonces, el amor ya deja de ser, de cultivar esa característica de totalidad, de exclusividad, para pues echarse por ahí a buscar otras cosas fuera de ese amor íntimo, ¿no? Sin embargo, Dios en su infinita misericordia da al hombre y a la mujer su gracia para realizar la unión de sus vidas según el designio divino original, ¿no? Entonces, Dios no abandona al ser humano, sino que siempre está apoyándole, incluso antes de Cristo, incluso fuera del cristianismo, digamos, ¿no? O sea, Dios no abandona, no tienen esas personas la gracia santificante que tenemos nosotros, pero sí tienen pues una ayuda de Dios, ¿no? Voy a ver el catecismo completo. Está un poquito más desarrollado. Bueno, siempre lo está. Dice, en todo tiempo la unión del hombre y la mujer vive amenazada por la discordia, el espíritu del dominio. ¿Quién manda? ¿No? ¿Quién domina? La infidelidad, los celos. Los celos, hay unos celos que son normales, porque celar significa cuidar, y se cuida lo que se valora, lo que se quiere, pero hay unos celos que son enfermizos y que significan desconfianza. O sea, cada 10 minutos te estoy llamando, ¿por qué? Porque pienso que puedes estar haciendo algo malo. Entonces, esa persona no confía, ¿no? Los celos y conflictos que pueden conducir hasta el odio y la ruptura. O sea, personas que se han dicho te amo, te adoro y no sé cuántas poesías más, y puede llegar un momento en que digan te odio, ¿no? Entonces, todo eso es consecuencia del pecado, ¿no? Agravios recíprocos, relaciones de dominio y concupiscencia, etc. El hombre y la mujer no se aman, sino que se dominan, se usan. Ese es el daño del pecado. Por eso en el Antiguo Testamento, que todavía no está la naturaleza sanada y con la sobreabundancia de la gracia de Cristo, en el Antiguo Testamento se encuentra como algo natural, digamos, la poligamia, ¿no?
Sara no puede tener hijos si le da su esclava al marido para que se acueste con ella. O sea, eso ninguna mujer lo hace hoy, ¿no? Ninguna mujer normal. Hoy, como digo, se dan miles de cosas raras. David y Salomón tenían muchas esposas. A Salomón lo que se le acusa no es de haber tenido tantas esposas, sino de que tenía esposas paganas y que le llevaron a la idolatría, ¿no? Y también pues era posible el divorcio en el Antiguo Testamento. Pero Cristo viene a restaurar la creación. ¿Qué enseña el Antiguo Testamento sobre el matrimonio? Dios ayuda a su pueblo a madurar progresivamente en la conciencia de la unidad e indisolubilidad del matrimonio, sobre todo mediante la pedagogía de la ley y los profetas. Entonces, los profetas pues, utilizan la imagen del matrimonio para expresar la relación de Dios con su pueblo. Entonces, al pueblo pues lo reprende y lo consideran a Israel como una esposa adúltera porque no está siendo fiel a la alianza con Dios, ¿no? Y Israel tiene que ser el pueblo de Dios. Tiene que haber una fidelidad a ese único Señor, ¿no? La alianza nupcial entre Dios e Israel, la antigua alianza, prepara y prefigura la alianza nueva realizada por el Hijo de Dios, Jesucristo, con su esposa, la Iglesia. Entonces, la antigua se da entre Dios, Yahvé, Dios único, y el pueblo de Israel, y la nueva alianza se da ya con Dios encarnado, Jesucristo, y la Iglesia. Y eso se da en la última cena, ¿no? Esta es la sangre de la nueva alianza. ¿Qué novedad aporta Cristo al matrimonio? Jesucristo no solo restablece el orden original del matrimonio querido por Dios, sino que otorga la gracia para vivirlo en su nueva dignidad de sacramento, que es el signo del amor esponsal hacia la Iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo ama a la Iglesia, ¿no? Entonces, Cristo restablece el orden y lo eleva a la categoría de sacramento, ¿no? Que son los sacramentos, signos sensibles y eficaces de la gracia de Dios. ¿Por qué el matrimonio es sacramento, ¿no? En ninguna parte dice Jesús dice vayan y cásense por la iglesia, ¿no? Pero está el texto de la carta a los Efesios, en el capítulo 5, donde cita el texto del Génesis: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y se harán los dos una sola carne. Y entonces dice, gran misterio es este, y yo lo digo respecto de Cristo y la iglesia. Entonces está haciendo ver Pablo que la unión del esposo y la esposa es un gran misterio, es un gran signo sagrado, un gran signo de salvación que tiene relación con la unión de Cristo y la iglesia. Tiene un paralelismo con la alianza de Cristo con la iglesia. Y por eso entonces el sacramento del matrimonio es un sacramento viviente, digamos así, ¿no? El bautismo lo recibimos una vez y ya quedamos para siempre, ¿no? El sacramento del matrimonio es un signo que se está dando siempre, constantemente en la pareja de los esposos, ¿no? Y así como en el bautismo el signo es el agua y las palabras, en la Eucaristía el pan y el vino y las palabras, en el sacramento del matrimonio el signo sagrado son el novio y la novia que se van a convertir en esposo y esposa. ¿Es el matrimonio una obligación para todos? El matrimonio no es una obligación para todos.
En particular, Dios llama a algunos hombres y mujeres a seguir a Jesús por el camino de la virginidad o del celibato por el reino de los cielos. Estos renuncian al gran bien del matrimonio para ocuparse de las cosas del Señor, tratando de agradarle, y se convierten en signo de la primacía absoluta del amor de Cristo y de la ardiente esperanza de su vuelta gloriosa. Entonces, los hermanitos separados condenan el orden sagrado, el sacerdocio, porque dicen que estamos en contra de la palabra de Dios, porque en el Génesis pues dice que el hombre debe tomar a su mujer y hacerse una sola carne con ella y tiene que crecer y multiplicarse, ¿no? Y luego están pues todos los que actualmente dicen que también el sacerdote debe casarse para que haya más vocaciones o para que el sacerdote también tenga experiencia de lo que significa tener un matrimonio y una familia, ¿no? Pero entonces está la gracia del Señor. Él es el que ha formado la iglesia y le ha dado su estructura. Y entonces Jesús es el que ha llamado a dejarlo todo por él. Dejar casa, hermanos, padre, madre, esposa, hijos, por el reino de los cielos, ¿no? Es virginidad o celibato por el reino de los cielos, ¿no? Y es una renuncia a un gran bien. O sea, no es un desprecio al matrimonio, sino solo puedo dejar algo muy grande y muy hermoso por algo mayor, ¿no? Cuando yo estaba en el seminario, el rector nos decía, si ustedes no saben, hubo una vez estábamos varios seminaristas, y el padre rector nos estuvo hablando de la grandeza y de la belleza del matrimonio. Y entonces uno de mis compañeros, que de hecho estaba ya en cursos más avanzados, le dijo, oiga padre, pero usted así nos va a convencer para que nos casemos, pues. O sea, me está presentando tan bonito el matrimonio y que ya me van a dar ganas de casarme. Y entonces el padre nos dijo, miren, si ustedes no valoran el matrimonio, la grandeza del matrimonio, no sirven para curas. Entonces, bueno, es una llamada y Dios llama al que quiere. Entonces no es simplemente, pues yo no quiero casarme porque no me da la gana, sino porque hay una vocación, una llamada del Señor para una consagración total al reino de los cielos. Y por tanto, así como el esposo y la esposa se convierten en signo del amor de Cristo en la iglesia, el sacerdote, el célibe o la religiosa, se convierte en signo de la primacía absoluta del amor de Cristo, ¿no? Del solo Dios basta, y de la ardiente esperanza de su vuelta gloriosa, ¿no? Cuando le preguntan a Jesús el caso ese de la mujer que se casó con los 7 hermanos por la ley del levirato, y luego entonces de quién será esposa en la vida eterna. Y Jesús dice, ustedes no entienden el reino de Dios, ¿no? No entienden. En el cielo no se casarán, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, ¿no? Porque ya no será necesaria la procreación. Y Dios llenará el corazón del hombre, ¿no? ¿Cómo se celebra el sacramento del matrimonio? Dado que el matrimonio constituye a los cónyuges en un estado público de vida en la iglesia, su celebración litúrgica es pública, en presencia del sacerdote o de un testigo cualificado de la iglesia y de otros testigos, ¿no? Entonces, me adelanto un poco. El matrimonio, ¿qué es lo que lo hace? Lo hace el consentimiento de la pareja. Entonces, desde el Concilio de Trento, que es siglo XVI, que se pone la norma
de que para que dos cristianos católicos quieran casarse, deben hacerlo ante un sacerdote y por lo menos 2 testigos presentes. Desde el Concilio de Trento. Quiere decir que antes una pareja podía darse el mutuo consentimiento y automáticamente quedaban casados. O sea, el matrimonio no lo hace la bendición del sacerdote. El matrimonio lo hace el consentimiento de la pareja. Y ese consentimiento forma el vínculo y ese vínculo es sacramental entre cristianos. Pero entonces eso dio origen a abusos. Y entonces una pareja pues hicieron este consentimiento y de pronto un año después el esposo dijo, no, yo no he dicho nada, tú te lo imaginaste, yo no te he dicho nada a ti. Y se separaban. Y entonces esos abusos dieron pie a que el Concilio de Trento ponga esta legislación, ¿no? A mí me tocó un caso de una pareja que estaban casados por lo civil ya algunos años y querían casarse por la iglesia, pero me dijeron, padre, pero nosotros queremos solamente nosotros porque no queremos compromiso, no estamos en situación de hacer fiesta y usted sabe que la gente enseguida está pensando en hacer algo. Queremos casarnos los dos, que usted nos case y punto. Entonces yo les dije, mire, que haya fiesta o no haya fiesta, que haya gente o no haya gente, no. Pero sí tiene que haber, además de ustedes dos personas. Tiene que haber 2 testigos por ley, si no, no se puede. No, padre, que no sé qué. Digo, entonces no los puedo casar. Bueno, padre, está bien, vamos. Entonces, el día que habíamos quedado, supongamos que era un miércoles a las 12 del día, llegaron y me trajeron solo un testigo. Y yo les dije, mire, no se puede. No, padre, que no sé qué. Entonces, ¿qué hice yo? Llamé al sacristán de la parroquia y le dije, mira, ponte ahí al lado tú que vas a ser testigo. Y entonces lo hice firmar como testigo porque no son padrinos. Solamente en el bautismo y en la confirmación hay padrinos, que son como padres en el engendrar a la fe y en el fortalecer en la fe. Y conviene que sean los mismos padrinos de bautismo y de confirmación. En primera comunión no hay padrinos, se los han inventado y el comercio se aprovecha. En el matrimonio tampoco hay padrinos, en el matrimonio hay testigos del consentimiento. En caso de un trámite de nulidad conyugal se los puede llamar, ¿no? Aquí le llaman padrinos, pues llámenle como quieran, pero en realidad no son padrinos, ¿no? Entonces debe haber una ceremonia pública, a no ser que el obispo por alguna razón especial determine otra cosa, pero normalmente es así. Y el que tiene jurisdicción es el párroco del lugar. Yo creo que ya el otro día me preguntaban de la licitud de un sacramento. Yo les dije, miren, si yo hago un bautizo en Los Ceibos, el bautizo es válido, pero no es correcto si no me da el padre por su aprobación, pero el niño queda bautizado. En cambio, si yo hago un matrimonio en Los Ceibos sin la autorización del párroco de Los Ceibos, no solo que yo estoy cometiendo un pecado, sino que es nulo, no vale. No se tiene jurisdicción ahí. Un testigo cualificado, entonces el sacerdote puede delegar a otro sacerdote o a un diácono para que presida los matrimonios y en donde el obispo lo considera conveniente, en lugares muy apartados, puede haber un laico que sea testigo de la iglesia con los otros 2 testigos del consentimiento. Por eso entonces el matrimonio no lo hace el sacerdote, sino el consentimiento de la pareja. Entonces alguna vez me dicen a mi padre, ¿usted los casó? No, yo no los casé, se casaron ustedes 2. Yo fui testigo de que ustedes se quisieron casar, ¿no? ¿Qué es el consentimiento matrimonial?
es la voluntad expresada por un hombre y una mujer de entregarse mutua y definitivamente con el fin de vivir una alianza de amor fiel y fecundo. Entonces, no es un sentimiento, no es por ahí, vamos a ver, es una decisión. Puede haber sentimientos, emociones, pero tiene un momento en que eso tiene que llegar a una madurez y una decisión que se expresa públicamente. Por eso están los testigos. Se expresa por un hombre y una mujer. Eso pues está claro, ¿no? Y es la voluntad mutua de entregarse totalmente y para siempre, ¿no? Para vivir esa alianza de amor fiel y fecundo. Puesto que el consentimiento hace el matrimonio, resulta indispensable e insustituible. Puede faltarle el vestido a la novia, pueden faltar los anillos, puede faltar no sé qué, la madrina, bueno, un testigo no. Pero el consentimiento es lo que hace el matrimonio. Y ahí viene, para que el matrimonio sea válido, el consentimiento debe tener como objeto el verdadero matrimonio, no una cosa que yo me invento, y ser un acto humano, consciente y libre, no determinado por la violencia o la coacción. Bien, entonces ahí en esa pastilla está algo que es muy desarrollado en el derecho matrimonial canónico para los trámites de nulidad matrimonial. O sea, cuando un matrimonio es nulo. ¿Qué significa que un matrimonio es nulo? ¿No? Significa que nunca hubo matrimonio. No es que la iglesia los divorcia, no es que la iglesia los separa. La iglesia analiza la situación y puede llegar o no llegar a descubrir, a determinar que el consentimiento no fue correcto. Entonces, el matrimonio no lo anula algo que ocurre 10 o 20 años después. El matrimonio se anula por algo que ocurre en el momento del consentimiento. Entonces, un caso famoso, por ejemplo, la princesa Carolina de Mónaco, su primer matrimonio se casó con un famoso playboy que al señor pues lo que le interesaba era ser el esposo de la princesa y vivir como príncipe, como rey y darse la gran vida. Y entonces este señor no quería tener hijos. O sea, decididamente, me caso contigo pero no quiero hijos. Entonces, se probó eso y se declaró la nulidad matrimonial por haber quitado una propiedad esencial del matrimonio. Cuando no es un acto humano consciente porque la persona tiene alguna discapacidad, algún tipo de trastorno psicológico y no fue capaz de dar un consentimiento adecuado, cuando el consentimiento no es libre porque hay coacción, hay violencia, hay temor o hay engaño, ¿no? Se engaña en algo que es necesario conocerlo. Entonces, un caso que yo conocí es de una pareja que se casaron. Todo el mundo sabía que el novio consumía drogas, menos las novias. Lo sabía la familia del novio, lo sabían los amigos del novio, pero la pobre chica inocente, pues, no lo sabía. Se casó y, claro, después vinieron los problemas. La droga trae problemas. Entonces, bueno, pues, siempre se trata de ver cómo se ayuda, cómo se salva, y bueno, al final se reventó eso, y entonces el causal de nulidad fue que ella no sabía algo que de haberlo sabido no se hubiese casado. O sea, algo que puede alterar la convivencia matrimonial, ¿no? Bien, entonces eso es, bueno, muy resumido, ¿no? Las causales de matrimonio, pues eso
son los especialistas del tribunal eclesiástico los que analizan y es un juicio canónico. Entonces hay que presentar, como quien dice, la demanda de nulidad y luego hay que presentar testimonios y narrativas y no sé cuántas cosas y el tribunal tiene que eso analizar y llamar testigos y qué sé yo. Es como un juicio. ¿Qué se exige cuando uno de los esposos no es católico? Entonces, aquí tenemos dos casos. Uno que se llama matrimonio mixto, que es entre dos cristianos, o sea, dos bautizados. Un católico y un bautizado no católico, o sea, evangélico, anglicano, ortodoxo, qué sé yo. Y disparidad de culto es cuando es un católico con un no bautizado. Ese no bautizado puede ser ateo, puede ser de otra religión, musulmán, budista, qué sé yo. Pero son dos casos diferentes, ¿no? ¿Por qué se dan estos matrimonios? ¿No? Porque la fe es algo que no se puede obligar, ¿no? Entonces no se le puede obligar a una persona a hacerse católico simplemente para casarse por la iglesia, ¿no? Sino que si la persona quiere hacerse católica, bendito sea Dios, lo recibimos y se lo prepara, ¿no? El que no está bautizado para que se bautice, etcétera, y el que es evangélico, pues para que acepte la fe católica. Pero si él lo desea, si no lo desea, puede permanecer tranquilamente en su religión. Pero, entonces, para ser lícitos, los matrimonios mixtos necesitan licencia de la autoridad eclesiástica. Para ser lícitos, para ser correctos. No se necesita para la validez, sino para la licitud moral. Ahora, los matrimonios con disparidad de culto, ahí hay una distancia mayor entre el uno y el otro. Para ser válidos, necesitan una dispensa de lo que es un documento, digamos así, un poco más fuerte que la simple licencia. Una licencia es un permiso. Una dispensa es ya levantar un impedimento canónico, que es algo más fuerte, ¿no? Bien, en todo caso, en los dos casos, es esencial que los cónyuges no excluyan la aceptación de los fines y las propiedades esenciales del matrimonio. Es decir, que el matrimonio es para el amor, el bien de la pareja, la procreación y educación de los hijos, y las propiedades que ya van a salir después, que son la unidad y la indisolubilidad, ¿no? O sea, los dos tienen que aceptar eso. Y que el cónyuge católico confirme el compromiso, conocido también por el otro cónyuge, de conservar la fe. O sea, yo católico voy a conservar mi fe católica y asegurar el bautismo y la educación católica de los hijos. Entonces, para que se puedan casar estas personas, antes de que el obispo les dé la licencia o la dispensa, se hace una declaración juramentada por escrito, por triplicado, donde consta todo esto, ¿no? Entonces, primero sale el católico y dice: yo, fulano de tal, católico bautizado, deseo contraer matrimonio con fulano de tal, religión evangélica, por ejemplo, o no bautizado. Y prometo hacer todo lo posible por conservar mi fe y por bautizar y educar a los hijos en la fe. Y la otra persona, el no católico, pues dice, promete conocer las promesas del católico y aceptar el matrimonio en sus propiedades y fines como lo acepta la iglesia. Esto cuando ya la cosa está hecha, pues ya se enamoraron y ya se van a casar. Si a mí me preguntan un consejo, padre, tengo un enamorado, tengo una enamorada que es evangélico.
Entonces yo le digo, mira, en principio pudieran casarse, pero si me preguntas, me pides un consejo, yo te digo que no. Porque el matrimonio significa ser pareja, ser parejos, ser parecidos, significa caminar en pareja, caminar en paralelo, caminar juntos. Entonces, ¿qué pasa el domingo? Tú te vas a la iglesia católica y tu pareja se va al templo evangélico o se queda en la casa. Bueno, eso también le pasa a muchos católicos, ¿no? Pero bueno, en principio, pues, los dos son católicos, ¿no? ¿Y qué le pasa a los niños? Se van con el papá, se van con la mamá, se van con el que insiste más, o se van una semana a la católica y otra semana a la evangélica, y entonces esos niños, se les hace un champú en la cabeza, da lo mismo. Entonces, no es lo ideal. Si ya lo hacen, pues bueno. ¿Cuáles son los efectos del sacramento del matrimonio? Son dos, ahí está destacado con azul y negrita. El vínculo y la gracia. El sacramento del matrimonio crea entre los cónyuges un vínculo perpetuo y exclusivo, ¿no?, que se da entre dos cristianos. Cuando dos cristianos, dos católicos, se van a casar al registro civil, se casan por lo civil, no se forma el vínculo. Por tanto, no se casan, ¿no? O sea, yo siempre, cuando las personas que se van a casar por la iglesia, pues ya se han casado por lo civil hace 15 días, supongamos, ¿no? Y entonces, es que mi esposo, y digo, ¿y usted no es que se quiere casar mañana viernes o mañana sábado? Entonces, si usted ya tiene esposo, ya no necesita casarse. O sea, no son esposos. Uno no se casa dos veces. Uno se casa una sola vez. El Estado le haya puesto a ese papel matrimonio civil, pues póngale el nombre que haya querido, pero en realidad ustedes no están casados, ¿no? Entonces no se forma el vínculo. Por eso es que dos casados por lo civil no pueden comulgar. Y dos casados por lo civil, después de 10 años, se divorcian y los dos pueden casarse tranquilamente por la iglesia, porque nunca se formó el vínculo. Bien, Dios mismo ratifica el consentimiento de los esposos y lo hace sagrado. Por tanto, el matrimonio rato y consumado entre bautizados no podrá ser nunca disuelto. Bien, eso es una frase técnica del derecho canónico. Matrimonio rato es cuando se ha dado el consentimiento correcto, ¿no? Libre, voluntario, consciente. Y consumado es cuando ya se realizó el acto conyugal, el acto sexual, y se hicieron una sola carne, no solo en consentimiento verbal, sino en amor físico corporal, ¿no? Entonces no puede ser disuelto ni por el Papa ni por nadie, ¿no? Solo cuando hay vicios en el consentimiento, lo que explicaba antes, ¿no? Por otra parte, este sacramento confiere a los esposos la gracia necesaria para alcanzar la santidad en la vida conyugal y acoger y educar responsablemente a los hijos, ¿no? Entonces, la gracia es sacramental. El bautismo me da la gracia para ser hijo de Dios, la confirmación me ratifica eso, el sacramento del orden me da la gracia para ser el servidor ministro de la iglesia, el sacramento de la confesión me perdona, de la unción me fortalece en la enfermedad, etc. Entonces, la gracia del sacramento es la ayuda mutua máxima, el amor máximo, ¿no? ¿Cuál es el amor máximo a una persona? Que esa persona viva en gracia, que crezca en gracia, que crezca en el amor a Dios y al prójimo, ¿no? Por lo tanto, el fin propio de todo cristiano en el matrimonio se hace en pareja, ¿no? Alcanzar la santidad en la vida conyugal. Y como fruto de ese amor vienen los hijos, pues acoger y educarlos íntegramente a los hijos, ¿no? Educación humana y educación cristiana.
Entonces, los esposos tienen una gracia para vivir su misión matrimonial, su responsabilidad matrimonial. ¿Cuáles son los pecados gravemente contrarios al sacramento del matrimonio? Pues son los siguientes. El adulterio, cuando uno de los dos está con otra persona que no es su cónyuge, que no es su pareja, y cuando la otra persona también es casada, pues es más grave, ¿no? Es un adulterio doble. Ese adulterio puede ser un momento, un acto, o dos o tres, o a veces pues es un tiempo, ¿no? Y cuando se da el que se divorcia habiendo estado casado por la iglesia y se enamora de otra persona, ya ese acto de enamorarse ya es un acto de adulterio. Y si se consuma cada acto sexual es un adulterio ya más directo, ¿verdad? Y si se casan, pues hay un estado permanente de adulterio. Lo cual no significa que ya se van a ir al infierno, que están condenados en vida, no, pues todos necesitamos la misericordia de Dios y todos tenemos que luchar para nuestra conversión, pero sí es un estado porque no está según la ley de Dios. La poligamia, un hombre con varias mujeres, es lo más, digamos, porque existe lo contrario. La mujer con varios hombres se da en ciertas culturas, se llama poliandria, ¿no? Andros es hombre. Bueno, en todo caso, contradice la idéntica dignidad entre el hombre y la mujer y la unidad y exclusividad del amor conyugal. Porque entonces eso es 1 con 2 o 1 con 3 o 1 con 4. Entonces ya no se le da el amor total o un cuarto, o a ti te doy más y a ti te doy menos. Entonces ya no se está valorando como una especie de, tal vez, de objeto, ¿no? Ya no es un amor total y exclusivo. El rechazo de la fecundidad que priva a la vida conyugal del don de los hijos. Eso es algo porque está ocurriendo cada vez más, ¿no? Se quieren casar, pero no quieren tener hijos, no quieren complicarse la vida, quieren dedicarse a pasear, a darse la gran vida, y a lo más pues tienen una mascota y pues la mascota la dejan en los sitios que hay para mascotas y, ¿no? Entonces, el rechazo de la fecundidad o el cerrarse, ¿no? Yo a las parejas que se van a casar les pregunto, ¿qué han pensado de los hijos? Y bueno, pues ahí los pongo muchas veces en jaque porque a lo mejor después de 3 años y le digo, no puede ser. Si ustedes se casan, ustedes hoy prometen recibir de Dios los hijos, no después de 3 años. Ustedes reciben el matrimonio completo, no la mitad del matrimonio. Se comprometen a vivir el matrimonio entero, que es el amor entero, el amor fiel, total, no después de 2 años, y la fecundidad total después de 2 años. ¿Y cuántos hijos van a tener? Todos los que sea posible. Hoy es un temor, un miedo, un trauma de que 1, 2, no, cuidado, que no hay televisión en tu casa, que la vida está dura, que la vida está difícil. No. Todo lo que tú puedas. Y eso lo vas a ir viendo en el camino de la vida. Suponte que eres un empresario exitoso y tienes para tener 4 hijos, 5 hijos. ¿Por qué no los vas a tener? O sea, hay un espíritu hoy muy consumista, muy egoísta, que no es cristiano. Y por otro lado, hay algunos movimientos católicos que precisamente llevan la contraria, que tienen muchos hijos y hacen un acto de confianza en la providencia divina y viven en el mismo mundo que nosotros, ¿no? Y viven bien. Conozco familias
que viven muy bien y tienen varios hijos, bastantes. Bien, y por último, el divorcio, que contradice la indisolubilidad, ¿no? Que es, bueno, estamos 5 años juntos y luego chao, ¿no? Bueno, ya vendrá después otra pregunta sobre ese asunto, pero entonces también hoy muy fácilmente, pues la solución rápida y fácil, no aguanto más y cada uno sigue su camino. ¿Cuándo admite la Iglesia la separación física de los esposos? O sea, como ya dije antes, cuando no hay divorcio eclesiástico, hay algunos casos en que se puede demostrar la nulidad matrimonial, pero aquí se trata de que es un matrimonio válido y que realmente pues, se puede dar una separación, ¿no? La Iglesia admite la separación física de los esposos cuando la cohabitación entre ellos se ha hecho por diversas razones prácticamente imposible, aunque hay que procurar la reconciliación. Entonces, esas razones deben ser razones de peso, razones serias, ¿no? Entonces, puede haber violencia física, violencia psicológica, que puede haber droga, que puede haber alcoholismo consumado, que hay adulterio descarado, ¿no? Entonces, sí, la persona, digamos, el inocente, por decirlo, el que sufre eso, también tiene derecho a que se respete su dignidad y a vivir en paz. Incluso a veces tiene derecho a cuidar su integridad física y psicológica, ¿no? Entonces ahí se puede, digamos, asumir la posibilidad de esa separación por el bien de los esposos que pudiera llegar a también el divorcio civil, ¿no? Pero estos que se han separado o que incluso hayan llegado al divorcio civil, mientras viva el otro cónyuge, no son libres para contraer una nueva unión porque ese vínculo permanece, a menos que el matrimonio entre ellos sea nulo, como ya explicaba antes, y sea declarado así por la autoridad eclesiástica, ¿no? Entonces, cuando se da la nulidad, hay un documento que certifica eso, pues, se ha demostrado la nulidad matrimonial, y ese documento se envía a la iglesia donde se casaron y a las dos iglesias donde fueron bautizados esos dos esposos, ¿no? Carmita, dígame. Sí, padre, se me ocurre una pregunta ahorita. ¿El adulterio no es causal de nulidad No, no es causal de nulidad. a pesar de que la persona nunca haya tenido la intención de ser fiel? Ah, sí, de entrada. Por eso entonces, ahí no es algo que ocurrió 5 años después, sino que ya en el consentimiento no aceptaba el matrimonio como se entiende, como el matrimonio como es. Exclusividad, por la exclusividad. Claro. O el que se casa diciendo, no, yo me caso por 5 años. Entonces no está aceptando que es para siempre. O nunca su Pero, intención fue de exclusividad, jamás, aunque no lo yo diga, pero bueno, a eso hay que demostrarlo, ¿no? sí, claro. Pero si eso es, no, ese matrimonio es nulo. Gracias. A ver, Raguiar, Padre, buenas noches. buenas noches. ¿Usted me podría ayudar con el caso del repudio que habla en la Biblia sobre el matrimonio? Hay en el que Pablo habla del repudio. ¿Usted me podría explicar mejor? A ver, repítame la pregunta. Ya. Hay una parte en la Biblia que habla del repudio en el matrimonio. Cuando una de las partes entra en lo que es infidelidad, por decir así, ¿ya? Una infidelidad definida. Entonces, háblase del repudio de una como especie de un divorcio que habla Pablo.
¿Usted sabe, me puede explicar mejor de eso? Ya, eso no está en San Pablo, eso está en el Evangelio. En San Mateo está en dos capítulos. Y es cuando los judíos le preguntan, los fariseos le preguntan, ¿es lícito a un hombre divorciarse? No. ¿Por qué Moisés permitió darle el acta de repudio? O sea, ese era el nombre en el Antiguo Testamento, es un nombre fuerte, feo, ¿no? Repudio es como barájate de aquí porque... Entonces, el texto dice que a no ser en caso de las traducciones, normalmente ponen adulterio. Ya las traducciones más recientes ponen a no ser en caso de unión ilegítima. ¿Por qué? Porque el texto griego dice a no ser en caso de porneia. En griego, para expresar adulterio, hay otra palabra que es moikeia. O sea, hay una palabra específica para el adulterio. Pero el texto de San Mateo dice a no ser en caso de porneia. De ahí viene pornografía. Y porneia es una relación que no es adecuada, que no es correcta, una relación ilegítima. Entonces, ahí sería, como está Jesús hablando con gente judía, según la ley judía, había ciertos matrimonios que no se podían realizar, sobre todo por parentesco. Pues si se hubiesen casado una pareja así, ahí por eso dice Jesús que en ese caso sí es lícita la separación. Entonces, eso está en el Evangelio de San Mateo. Déjenme ver si se lo encuentro. No recuerdo exactamente el capítulo, pero a ver si le atino. A ver si está... no. En Mateo 19, ¿no es? A ver, estaba buscando en el 18. Sí, ahí está. En el versículo 3. Es el 2. Claro, unos fariseos que para ponerle a prueba le dijeron, ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió, ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Dícenle, pues, ¿por qué Moisés prefirió dar acta de divorcio y repudiarla? Le dijo, Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, les permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero al principio no fue así. Ahora bien, os digo que quien repudia a su mujer, no por fornicación, dice esta traducción que yo tengo, y se case con otra, comete adulterio. ¿No? Entonces, la interpretación de este texto es no por relación ilegítima, ¿no? Porque, de hecho, cuando son esposos, no hay fornicación. Puede haber adulterio con otra persona, ¿no? Entonces, si dice fornicación, es porque entre los dos su relación no es la correcta, es decir, no están bien casados y por tanto están fornicando. Cuando dos personas solteras tienen relaciones sexuales, se llama fornicación. Esa es la razón. Padre, en Mateo 5:31 también creo que habla de eso. Mateo. 5:31. A ver. Sí, bueno, ahí está lo que dice
la ley judía, ¿no? El que repudia a su mujer y que le dé acta de divorcio. Eso estaba en el Antiguo Testamento. Pero yo les digo, todo el que repudia a su mujer, excepto el caso de fornicación, en el mismo texto, la hace ser adúltera. Y el que se case con una repudiada comete adulterio. Entonces, no es, el adulterio no es una excepción para el divorcio, para la separación, para la nulidad matrimonial. Gracias, padre. Un adulterio previo, por ejemplo, ¿no? O sea, un hombre tiene su novia, se casa con ella, pero al mismo tiempo, mientras era novio, mientras eran enamorados, el tipo tenía una amante. Y se casa y mantiene el amante. O sea, ahí sí hay un adulterio previo y hay un engaño. Entonces, ese sí podría ser un caso, ¿no? De nulidad. Bueno. ¿Cuál es la actitud de la iglesia hacia los divorciados vueltos a casar? Fiel al Señor, la iglesia no puede reconocer como matrimonio la unión de divorciados vueltos a casar civilmente. Bueno, quien repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella, y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Marcos 10, 11, 12. ¿Ya? Bueno, esto que se dice aquí de divorciados vueltos a casar, podemos poner, la iglesia no puede reconocer como matrimonio la unión de dos hombres, o la unión de dos mujeres, o la unión de un hombre y su mascota. Todas las cosas raras que se están dando en este mundo, ¿no? O la unión de un hombre y su muñeca. Hacia ellos, la iglesia muestra una atenta solicitud. Hacia ellos y hacia todos los pecadores. No se aplaude, no se justifica nunca el pecado, pero la obra de Cristo y la obra de la iglesia es obra de misericordia, rescatar de la miseria. Muestra una atenta solicitud, invitándoles a una vida de fe, de oración, a las obras de caridad, a la educación cristiana de los hijos. O sea, acérquense a Dios y hagan todo el bien que puedan y sepan hacer, y en algún momento la providencia divina dará un rayo de luz, ¿no? Pero no pueden recibir la absolución sacramental, acercarse a la comunión eucarística, ni ejercer ciertas responsabilidades eclesiales mientras dure tal situación que contrasta objetivamente con la ley de Dios. O sea, no se puede recibir la absolución sacramental cuando yo tengo 10 pecados, me arrepiento de 9 y uno, ese voy a seguir, ¿no? Entonces, este sería el caso de las personas en esta situación. Hay un pecado que permanece. Se arrepienten de otros. No, eso no significa que la persona no pueda acercarse al sacerdote y decirle que está arrepentido de tales o cuales pecados. Pues yo lo que hago es les escucho, les aconsejo y les doy una bendición. De pronto hay algunos padrecitos que sí son un poco duros y les dicen muy tajantemente, no, usted no puede confesarse. Y entonces, pues, bueno. En realidad, lo que dice ahí, no pueden recibir la absolución sacramental. Yo he escuchado confesiones, aunque les parezca extraño, 2 veces de personas evangélicas. Personas que sabían, estaba en el despacho cuando estuve en la Alborada, entonces saben que en la Iglesia Católica el sacerdote confiesa. Y aunque ellos no practiquen eso, vinieron esas 2 personas y me contaron su problemática y sus cosas. Como no eran católicos, pues tampoco les pude absolver. Pero bueno, ahí les di unas palabras de ánimo. Entonces, bueno, tampoco acercarse a la comunión, ni en casos excepcionales, porque es la primera comunión del hijo, porque se murió la mamá o quién sabe qué, ¿no?
ni ejercer ciertas responsabilidades eclesiales. Esas responsabilidades pues las determina el obispo, cuáles son las que pueden o no pueden, mientras dure esa situación que contrasta objetivamente con la ley de Dios. María Dolores. Ya, sí, padre. Y una consulta. Yo sé que las personas que se han divorciado solamente comulgan, obviamente, si no se vuelven a casar, ¿verdad? Eso lo tengo claro. Pero si una pareja, por ejemplo, está divorciada, separada físicamente, como usted dice, y se casa con otra persona, pero no tiene relaciones sexuales con esa persona, sino que es más como una compañía, ¿vive también en pecado? Bueno, eso ya lo puso hace, ¿qué? Más de 30 años, 40 tal vez, Juan Pablo II en la Familiaris Consortio, y lo repitió el Papa Francisco en la encíclica que escribió también él sobre el amor matrimonial. Ahorita no se me viene el nombre, ¿no? Que es los divorciados vueltos a casar, que llega a un momento en que ellos hacen la promesa de vivir en abstinencia. Es decir, vivido 30 años juntos, tienen hijos y bueno, pues se apoyan el uno al otro y van a vivir como buenos amigos, se van a apoyar como buenos amigos, pero se abstienen de las relaciones sexuales, ¿no? En ese caso, sí pueden acceder a la comunión, a la confesión y comunión, siempre y cuando se evite el riesgo de escándalo, ¿no? Hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor, ciérrelo. Entonces, todo el mundo sabe en la parroquia, todo el mundo los conoce, que son divorciados vueltos a casar. Y aunque hayan hecho esa promesa y se lo hayan dicho al sacerdote y el sacerdote les haya dado absolución, no pueden comulgar en un sitio donde la gente va a decir, hey, fulano y fulana, ¿cómo es posible que estén comulgando? Entonces ahí o se les da en privado o se les recomienda, miren, váyanse a comulgar a Cerecita, donde nadie los conoce, y para que no haya motivo de escándalo. Perfecto, sí. Gracias, padre, me quedó muy claro. A ver, Laura Fajardo. Está su micrófono cerrado, no sé. Buenas noches, padre, y con todos. Tengo una consulta, anécdota, bueno, no sé. Yo, por cosas de la vida, conocí a un par de mujeres que ellas habían formado su familia, y la hija de ellas había hecho la primera comunión y después se había casado también por la iglesia normal, o sea, con su esposo. Entonces, la pregunta es, la iglesia, eso fue en los Estados Unidos que conocí ese caso, que lo vi, o sea, por cosas de la vida llegué a esa casa y como que me chocó un poco esa situación, pero, o sea, la iglesia allá aceptó a esta niñita y que después ya se casó también por la iglesia con un chico, pero, o sea, la iglesia también abre las puertas a los hijos de estas parejas que son del mismo sexo. Por supuesto. No se puede discriminar a un niño. Él no tiene la culpa de lo que hagan los padres. El niño no tiene absolutamente ninguna culpa. Yeah. Hace poco me voy a contar un caso de la vida real, que yo ya pensaba que algún día me podía tocar. Y yo decía, ojalá nunca me toque, pero ya me tocó. Pero yo hice la del torero. O sea, yo conozco era una niña, la conocí de niña, y al crecer, pues decidió que no era niña, que no era mujer, sino que es hombre.
Entonces, bueno, se operó, se amputaron sus pechos y teóricamente pues se ha puesto algo de hormonas y bueno, no parece hombre para nada, pero según ella es hombre, ¿no? Y se casa con lo contrario, con un tipo, un hombre, que cree que es mujer. Y entonces tiene cabello largo, las uñas pintadas, no sé si se ha puesto implantes. Y bueno, se casaron. Entonces, como son hombre y mujer, que creen que son lo contrario, y tienen ambos sus órganos genitales completos, porque la chica que es mujer y que piensa que es hombre, lo único que se hizo fue quitarse sus glándulas mamarias, pero no se quitó el útero ni los ovarios. Y el otro que se cree mujer, pues tiene pene y testículos. Entonces pudieron tener relaciones sexuales y él, que es ella, quedó embarazado y tiene un hijo. Y entonces un día me escribe la chica que dice que es hombre y me dice, padre, ¿qué se necesita para un bautizo de un niño? Pues se necesita tales cosas. ¿Y para quién es? No, es para mi hermana. Ya. Pero entonces, bueno, son de Novol, ¿no? Pero tiene que hacerse allá, tienen que hacer el curso, el padre allá tiene que dar el permiso. Bueno, la cuestión es que yo le puse todas las peras y los peros para no meterme en ese lío, porque realmente, si hubieran insistido, hubiera tenido que llamar al arzobispo y preguntarle, monseñor, ¿qué hago? Porque realmente no. Entonces ya después no me escribieron para nada y lo vi pues en una de las redes sociales que ya habían hecho el bautizo. ¿Dónde lo hicieron? No lo sé. Si a lo mejor se consiguieron por ahí un cura anglicano, veterocatólico, o quién, no sé la verdad quién bautizó al niño, pero teóricamente lo bautizaron. Pero en todo caso el niño no tiene la culpa. Pero cuando se bautiza a un niño, se lo bautiza con la condición de que haya la posibilidad de que sea realmente bien educado en la fe católica. Entonces, eso es lo que habría que ver si se da o no se da en esos casos. Pero bueno, de pronto son casos que comenzarán a darse en nuestro mundo con sus locuras. ¿Por qué la familia cristiana es llamada iglesia doméstica? Es llamada iglesia doméstica, domus es casa, iglesia de la casa, porque manifiesta y realiza la naturaleza comunitaria y familiar de la iglesia en cuanto a familia de Dios. O sea, Dios es familia, ¿no? La familia trinitaria. Dios nos ha creado para vivir en comunidad. Somos seres sociales, relacionales, ¿no? Entonces, en cada familia, pues se realiza una iglesia en chiquito, ¿no? La vivencia de la comunidad de cristianos, ¿no? En ese nivel pequeño, ¿no? Cada miembro, según su propio papel, ejerce el sacerdocio bautismal. Cada uno tiene ahí una misión, un servicio, contribuyendo a hacer de la familia una comunidad de gracia y de oración, escuela de virtudes humanas y cristianas, y lugar del primer anuncio de la fe a los hijos, ¿no? Entonces, se bautizan a los niños pequeños, por ejemplo, en esas familias cristianas, y la primera catequesis es ahí en la casa. Ahí es donde aprenden a rezar, ahí es donde aprenden un poco qué es la Navidad, qué es la semana, qué es Cristo crucificado, etc. Y la familia pues debe ser un lugar de vivencia de la oración, ¿no? De la oración, de la fe, y donde se aprenden pues las virtudes con el buen ejemplo de los padres y después de los hermanos mayores, etc. Muy bien, entonces ahí termina
esta sobre el matrimonio. ¿Tienen alguna pregunta, además de las que ya han hecho? Patricia Martínez. El micrófono, tiene que el micrófono. Sí, Ya. sí, padre, ya. Buenas noches. Mi pregunta es sobre el día de mañana. La clase si va a ser a la misma hora, porque mañana es jueves eucarístico, entonces nos toca la procesión y no sé la hora. Yo tengo sacristía mañana. A ver, yo el domingo pasado avisé que desde mañana el Santísimo se va a trasladar a la capilla de la cripta Bueno. después de la misa de la mañana. Y ahí se va a quedar hasta el día siguiente. Ya. Entonces, la misa de la noche será la misa normal, que termina más o menos 8:15, y mañana tenemos 8:30. ¿No? Ya, perfecto. La última Bueno, parte que nos toca, pero que se suspendió por la conferencia que tuvimos. sí, exacto, ya. Entonces, bueno, a mí me toca arreglar la sacristía, entonces llegaré un poquito más tardecito a la clase. Bueno, ahí. Ya, padre. Ok. Gracias. Muy bien. ¿Ninguna pregunta más? Y yo tenía otra cosita que le quería preguntar sobre la clase de ayer, que si presbítero prácticamente es lo mismo que sacerdote, ¿verdad? No hay diferencia. Sacerdote es más amplio, porque sacerdote es también el obispo, ¿no? Ah, El- ya, es la misión sacerdotal, la misión de Cristo sacerdote es la misión de mediador, ya. de gracia, de santificar. Por eso es que el diácono no es sacerdote, ¿no? Ya. Claro. El lenguaje en el Nuevo Testamento y en los primeros siglos, el término que se usaba era obispo, presbítero y diácono. Pero con el paso de los siglos, y en siglo III o IV solo se le llamaba sacerdote al obispo, porque siempre el obispo era el que presidía, ¿no? Ya. Después de que los sacerdotes, los presbíteros, comienzan a aparecen las parroquias, ¿no? Al comienzo no existen parroquias, sino que todos están en un solo núcleo. Ahí se comienza a llamar también a los presbíteros sacerdotes. Entonces, Ya. nos llaman presbíteros, sacerdotes, cura es el que cuida la parroquia, Ujú. que es también pues, por la paternidad espiritual, ¿no? Son maneras de nombrar. De nombrar, ya. ¿Sí? Ya, padre, gracias. Muchas gracias. Mónica, María. Padre, en el momento que usted habló de los matrimonios mixtos, la palabra lícito, en el momento del matrimonio, quiere decir que ella, a pesar de que él no es católico, sí puede comulgar, ¿verdad? Ella sí podría comulgar al hacerlo lícito o tampoco. No. La licitud significa, este acto que estamos realizando, ¿es correcto o no es correcto? Ya. Si no es correcto, es pecado, y si es pecado, me tengo que confesar por haber hecho algo que no tenía que haber hecho. Ya. En los matrimonios mixtos, disparidad de culto, no se les da la comunión a ninguno de los dos. Ni siquiera católico. Ya. Medio chocante que algunos sí y al otro no. Ya. Perfecto, padre. Muy bien. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Buenas noches.